Ujú. Claro. El ángulo de 10 no es notable, ¿no? A ver, ¿qué dice? La resultante de los vectores mostrados es nula. Calcule teta. Ya, este tiene varias soluciones. Este tiene varias soluciones. Voy a hacer dos soluciones. Lo voy a resolver dos veces con dos métodos diferentes. Vamos a ver. El vector B vale 14, el vector C vale 50. Calcular teta. Ya. Este es el A. Ya está. Entonces, vamos a verlo en la pizarra. Estos son los tres vectores que tienes para sumar. Ahora, hay varias formas, hasta se me ocurren tres formas, pero. Ya, le voy a dar tres soluciones, ¿ya? Tres soluciones distintas. Ah, Gladisa, el problema anterior salía raíz de 5. Gracias. Ya, le voy a dar tres soluciones distintas. A ver, primera solución, el método, para este tipo de problema, el método más conocido. El método, uno de los métodos más conocidos para este tipo de problema es que imaginariamente estos tres vectores, mira, ¿no ves que acá tienes un ángulo de 10? Qué casualidad, acá también es 10. Entonces, imaginariamente, gíralo. Es como si estuvieras agarrando el sistema de vectores, ¿ya? Y lo giras. Normalmente tú no debes girar un vector, porque si tú giras un vector, le estás cambiando su ángulo de dirección y ya lo estás alterando. ¿En qué caso sí puedo girar? Puedo girar al vector cuando me piden solamente el módulo. Si me piden el módulo, el ángulo no importa. Pero si me estuvieran pidiendo el vector completo con ángulo, módulo y ángulo, no conviene girarlo. Pero que en este problema solamente me dice, calcula el ángulo si la resultante de todos es nula. Pues lo voy a girar. ¿Lo voy a girar cuánto? 10 grados. O sea, es todo el sistema 10 grados. Entonces el vector A se convierte en esto. Este es el vector A. Como lo he girado 10 grados, el vector B se convierte en esto. Acá está el vector B, que es 14. Como lo he girado 10 grados, este vector C va a girar 10 grados. Y acá está el vector C. El vector C que es 50. Y acá el ángulo cambió, alfa le estoy poniendo, pero como lo he girado 10 grados, ese ángulo es lo que me pide más 10. ¿Se entiende hasta acá el hecho de girarlo? ¿Sí? Pregunta si algo no está claro. ¿Ya? Entonces, lo estoy girando. A ver un rato.
¿Qué pasó en el WhatsApp? Ya. ¿Qué puedo hacer a partir de acá? A partir de acá, lo que puedo hacer es, dice que la suma de los tres es 0, ¿cierto? Entonces, acá está el truco. A ver, este vector de 14. Ya, este vector es A. Entonces, mira, el orden de los sumandos no altera la suma. Yo pregunto, Piero, si yo tuviera solamente dos vectores, supongamos que tengo un vector que es así, un vector que vale 3, y acá tengo un vector desconocido, pero la suma de estos dos, o sea, la pregunta es, yo tengo dos vectores, Si tengo dos vectores y me dicen que la suma de los dos es 0 y conozco a uno, ¿dónde está el otro? Pregunto. Si, si yo tengo dos vectores y conozco a uno y me dicen que la suma de estos dos es 0, ¿dónde está el otro? Y al otro lado, pero en sentido contrario está. Al otro lado, en sentido contrario, y debe valer lo mismo. ¿Está bien? Si yo tengo dos vectores, o sea, el tema es este, pues, ¿no? Yo sé que tengo dos vectores y los dos vectores suman 0 y conozco a uno. Inevitablemente el otro vector tiene que ser contrario y de igual valor. Ya, eso voy a hacer acá, miren. Eso voy a hacer acá. El vector B y el vector A, si yo lo sumo al vector B y al vector A, la suma de esos dos vectores me va a dar un solo vector. Y ese vector que me salga de acá tiene que ser de igual valor y en sentido contrario que este. Allá. O sea que si este vale 50, la suma de estos dos tiene que valer 50 y tiene que ser contrario al vector C. O sea, algo así. Entonces tendré que acomodar mi dibujo. ¿Ya? Tendré que acomodar mi dibujo porque como la suma es 0, entonces la fusión de estos dos tiene que ser 50 y contrario a esto. Ya, entonces mi dibujo está... Tengo que acomodar mi dibujo. Ya está. Quedó acomodado mi dibujo. Tiene que valer estos 50. Entonces, este vector sumado con este vector debe dar 50, de manera que la suma de estos dos, este 50 con este 50, ya se hace 0. ¿Me deja entender hasta acá? Sí, ¿Ah? ¿Cómo profe. estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, este alfa es este alfa. Opuestos. ¿Y no te recuerda algo esto? ¿No te recuerda algo eso? Triángulo rectángulo, ¿ya? Triángulo rectángulo con hipotenusa 50 y cateto 14. ¿Qué triángulo es ese? ¿Qué triángulo De- rectángulo tiene 50 y 14? del triángulo de 16. Claro, el triángulo de 16 y 74, ¿no? Que tiene como 7, como 25 y como 24. 7 por 2, 14, 25 por 2, 50. Entonces, este ángulo de acá es 16. ¿Quién es 16? El que se opone a 7. 74 es este. Ya, entonces, ¿quién es 16? El que se opone a 7. No pare, está mal dibujado, perdón. Está mal dibujado, pero este sería 16 entonces, ¿no?
Este sería 16, porque este es el que se opone a 14, 7 por 2. Y por la z, este es 16. Alfa es 16. Y si alfa es 16, teta es 6. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí, profe. Ya, ese es, dime. No, no, sí se entendió. Ya, ese es un método. Ya, ese es un método. El método consiste en girarlo para acomodarlo. Aunque acá mismo se podía haber hecho sin girar. ¿Por qué? O sea, y este es el segundo método. Un método es lo giras para que se ponga mejor. El otro método es aquí mismo sin girarlo. Mira, como esto es 10 y esto es 10, esto es 90 entonces. ¿Por qué? Porque si este es 10, este es 80. ¿No? En este cuadrante, si este es 10, este es 80. Ya, pues si este es 80 más 10, este es 90. Ya, acá mismo podía haber hecho eso. Va a ser un poquito más pesado, pero ese es el segundo método. Tercer método. Tercer método. Dato. Para el tercer método, dato. Me está diciendo que en este problema la suma de los tres vectores es 0. O sea que si yo sumo A más B más C, esa suma debe ser 0. Y esto lo vimos el día de ayer. ¿Qué pasa cuando sumas varios vectores y la suma es 0? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué tipo de figura forma? ¿Qué forma? Forma un polígono cerrado. Forma un polígono cerrado. Cuando los vectores estaban uno tras otro, flechitas, uno tras otro, formaba polígono cerrado, ahí la suma era 0. ¿Y cuántos lados va a tener este polígono? Va a tener 1, 2, 3 lados, o sea, forma triángulo. Es como que te digan en estática, ahora no sé si has estado conmigo en el curso de estática, pero es como que te digan en los problemas de estática, es como que te digan, sobre este cuerpo actúan tres fuerzas, y está en equilibrio, allá, triángulo de fuerzas. En eso se basa el triángulo de fuerzas. Entonces, con estos tres puedo construir un triángulo. ¿Y cómo haces para construir el triángulo? ¿Cómo haces para construir esto? Ponerlos uno tras otro. La idea es ponerlos uno tras otro. A ver, vamos a ponerlos uno tras otro. Este es el vector B. Este es el vector B que yo sé que vale 14. Y ese vector aquí forma un ángulo de 10, ¿no? Con la vertical. Ya, ahora voy a colocar al vector A. Pero mira, el vector B con el vector A forman 90. Este había dicho 10, 80, 80 más 10, esto es 90. Entonces, el vector A con el vector B forman 90. Entonces, el vector A tendrá que entrar acá. Y este es el vector A, que está formando el 90 con el vector B. ¿Ya? El 14 con el A forman 90. Y luego viene este vector. Y este vector baja. Y ese vector baja. Ya, ese vector que baja vale 50 por dato. Y baja con un ángulo teta. Baja con un ángulo teta. O sea, este ángulo es teta. No sé si se entiende. Este es teta. Este es teta. Ya, este es teta. Por la z, por las paralelas, si este es teta, si este es teta, este de acá es teta. Este es teta. Ya, y este triángulo es notable, porque este cateto vale 14. 14, 50. Ah, ya. Si este es 14 y este es 50, este ángulo es 16. Si este ángulo es 16, este ángulo es 74. Aunque no parece, no importa, pero eso es la matemática. Este 7 por 2, este 50 por 2, este ángulo es 74. 10 más 74 más teta es 90. ¿Cuánto es teta? 6. ¿Quedó claro?
Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, claro, los problemas que me estás preguntando eran con ese caso particular.